¿Por qué criticaban esas revoluciones? ¿O cuáles eran las herramientas de las que disponían para decir la revolución es caca, ¿no? Feo, tuto. ¿Qué herramientas tenían para decir eso? ¿De dónde las tomaban? ¿Supersticiosos? Uno dice supersticiosos. ¿Otro? El que generaba la revolución. ¿El qué? El caos que generaba la Caos había, exacto. ¿Qué más? ¿Pero qué herramientas tenían para ver ese caos? Métodos científicos. Métodos científicos, ¿de qué ciencias? De las ciencias naturales. Muy bien. Maximiliano hoy anda hecho un balazo. Así no. Me va a decir un balazo, va a entender más. ¿Y qué problema hay? Sí que anda despierto. Un balazo. Despierto, un balazo. Solás no tendría que haber dicho nada, porque ahora va a ser el balazo de acá de siempre. Error grave. Culpa tuya. Sí. ¿Cómo vas a decir algo? No, error. Lo que tenían a mano eran precisamente el desarrollo de las ciencias naturales, sobre todo de la biología. En ese momento, la ciencia que estaban dando, decir la ciencia ya es como adelantarse, pero los discursos, la serie sistemática de ideas que daban forma al mundo y que daban una explicación de lo natural, eran esas ciencias que tenían ciertos parámetros, ciertas actitudes metodológicas y ciertas percepciones del mundo muy particulares. Muy particulares. Por lo tanto, la primera sociología tiende a intentar asemejarse, ser similar a las ciencias naturales y especialmente la biología. Querían fusionar. Fusionar originalmente. ¿Cómo? Que las querían fusionar. Exacto, y querían que ahora vamos a ver cómo Comte habla de una física social, ¿no? Es decir, que compartan los mismos principios teóricos y metodológicos las ciencias naturales y las ciencias sociales. Ahora bien, ¿qué supone tomar a la biología como modelo de explicación de aquello que sucede, de estos problemas que encontramos cuando pensamos el caos de las revoluciones, los problemas de esa urbanización, los problemas de cómo eso afecta significados comunes, todo esto que veníamos hablando recién, ¿no? La crisis provocada por el industrialismo, dice Portatier. La biología, ¿qué estudia la biología? Seres vivos. ¿Qué son los seres vivos? Organismos. Organismos. ¿Sí? ¿Qué implica estudiar un organismo? ¿Qué les parece? ¿Sí? No. ¿Qué implica un...? Sí. Las características y las habilidades que tiene. Bien, las características de un organismo. ¿Y cuáles serían? ¿Cómo está? Bueno, estudio la biología, estudio organismos. Bien, organismos vivos. Conocer sus componentes y funciones. Componentes y funciones, perfecto. ¿Sí? Es decir, que un organismo... ¿Qué va a hacer? Su comportamiento, cómo se comporta. Bien, conductas. Es decir, que eso implica que un organismo tiene ciertas partes, ¿no? Que esas partes se relacionan entre ellos, cumplen ciertas funciones y que eso tiene como resultado la conducta del organismo. Y los biólogos van a estudiar esa funcionalidad de esas partes y esas conductas. ¿Sí? Eso es bastante básico y que un biólogo se moriría si nosotros decimos que la biología es nada más que eso. Pero como acá hay unos biólogos, no nos importa. Ahora bien, ¿qué sucede si yo a ese organismo le saco una de las partes? ¿No? Le saco una pata a una hormiga. ¿Qué pasa? Cambia su
me estoy cansando y me estoy trabando. Cambia su composición, dijo alguien. ¿Cómo dijiste vos? ¿Barbudo? Su funcionamiento. ¿Sí? Hay que readaptar. Pierde el equilibrio. Le saca una pata a alguien, pierde el equilibrio. ¿Sí? Es decir, bueno, y eso, cuando esos organismos pierden el equilibrio, el biólogo, ¿qué va a intentar hacer cuando lo ve a la hormiga? Le arranca una pata para ver qué pasa. Sacar conclusiones. Exacto. Saca conclusiones después de ver, por ejemplo, en lugar de una hormiga, le quita la pata a 100 hormigas. Entonces tiene 200 hormigas. A 100 le saca la pata y a 100 no le saca la pata. Y ve cómo funcionan las hormigas. Obviamente que la que le falta una pata, probablemente, como dice el compañero, va a funcionar peor, va a traer menos comida al hormiguero. ¿Sí? Las otras van a funcionar mejor. ¿Cómo se llama eso? Comparación. Eso se llama experimentación, ¿no? Una experimentación además racional, con variables controladas. Tengo 200 hormigas, tienen que ser de la misma especie. No puedo comparar una hormiguita colorada así con una hormiga elefante de África. No, son 200 hormigas de la misma especie, ¿sí? Más o menos de la misma edad. No sé si tienen edad, ¿no? Del mismo tamaño, ¿no? Y le saco la misma pata a todas, no le saco, la hormiga tiene muchas patas, le saco la misma pata a todas, etc., ¿no? La experimentación racional es un aspecto importante de la biología, en primer lugar. En segundo lugar, ese funcionamiento, ¿sí? Si yo, fíjense todas cuando hablamos de falta de equilibrio, disfuncionalidad, ¿no? Son todos aspectos que el mundo natural intenta evitar. ¿Sí? La hormiga intenta evitar a toda costa que le arranquen una pata. Es decir, que la biología trata a esos organismos como organismos en equilibrio. Y con partes, cada una de las cuales tiene que cumplir una función determinada. Y que si una de esas partes no cumple esa función, todo se desequilibra y ese organismo comienza a mal funcionar. ¿Sí? Ese organismo comienza a ser algo casi patológico. Es inestable. Bueno, todas esas cuestiones van la palabra que me sale es contaminar, pero una palabra negativa, pero van a contaminar esos presupuestos de esta primera sociología, ¿no? La organicidad de la vida en sociedad, cómo la vida en sociedad va a ser entendida como una sociedad va a ser entendida como algo que tiene partes determinadas y cada una de esas partes de lo social tienen que cumplir cierta función y no otra. ¿Sí? Eso todavía sigue presente hoy, ¿no? Cuando lean los comentarios de cualquier diario local en momentos en que hay una huelga o un corte de ruta por trabajadores de cualquier rama, ¿no? ¿Qué pone abajo la gente? ¿Qué le parece? ¿Nunca leyeron los diarios? Se quejan más que nada por los cortes que se generan. Se quejan por los cortes, pero ¿qué le ponen abajo? Vayan a trabajar. Vayan a trabajar, ¿no? El que trabaja tiene que trabajar, y el que no trabaja es un vago. Y el que manda, manda, y el que trabaja, trabaja, ¿no? Es decir, que esa organicidad sigue funcionando, esa visión medio organicista que tenemos de lo común. Acá hay gente que tiene que cumplir su tarea, haga su parte. No, ¿qué quieren ganar más? Si son trabajadores, no terminaron la primaria y quieren ser jefes. No. El que no terminó la primaria trabaja físicamente, el que terminó la primaria es jefe. Cada parte cumple una función. Y cuando una de esas partes no la cumple, todos empezamos, uy, ¿ahora qué hacemos? ¿No? Qué macana. Pero en definitiva, estos primeros sociólogos entienden de forma organicista a la vida social, entienden a la sociedad como un cuerpo que tiene partes que cumplen funciones y que esas funciones tienen que estar equilibradas. Puede ir habiendo cambios, pero esos cambios siempre tienen que ser parciales y discretos, ¿no? Poco a poco ir cambiando para que esas sociedades vayan evolucionando. Pero esos
cambios revolucionarios que se intentan en la década del 40 y el 50 en Europa, por ejemplo, serían aquellas estrategias para las que los positivistas tendrían serias contraindicaciones, ¿no? Remedios con contraindicaciones. Esos cambios revolucionarios de un día para otro no sirven porque generan desequilibrios que luego tienen efectos imposibles de controlar. Eso es lo que pasó con la revolución industrial, eso es lo que pasó con las revoluciones políticas, con la revolución industrial en el siglo XVII y XVIII, con las revoluciones políticas en el siglo XVIII y XIX. Primero, entonces, como decíamos recién, la sociedad es un todo orgánico, ¿no? Estas lecturas de los primeros sociólogos, Comte, Durkheim, de Maistre, Bonan, implican esta idea que la sociedad es un todo orgánico. Segundo, que ese todo orgánico es superior a los individuos que componen la sociedad. Lo que hay que... la hormiga es más importante que la pata, ¿no? Lo que hay que mantener vivo es a la hormiga, y lo que hay que mantener funcionando es a la hormiga, no a la pata. El todo es superior y es exterior a los individuos también, ¿no? Es algo que, exterior en qué sentido, en que se le impone al individuo esa forma de integración, esos valores, etc. Tercero, ese todo orgánico se integra a partir de esos significados comunes de los que hablábamos antes, de valores. ¿Qué hacen esos significados comunes? Integran socialmente, dan cohesión, integración. ¿Cómo dijo el tercer punto? Que ese todo orgánico, que está compuesto por partes, ese todo es superior y exterior a las partes. ¿Cómo está integrado ese todo? ¿Qué es lo que pega a esos individuos que son miembros de la sociedad? ¿Qué los une? Significados comunes, valores que dan cohesión, integran. Esos valores, y de esto quizás no hablamos, me estoy acordando pero no importa, esos valores, ¿de qué manera integran? ¿Qué les parece? ¿Cuándo son importantes ciertos valores en una determinada vida comunitaria? ¿Qué les parece? ¿Cuándo pueden llegar a ser importantes ciertos valores? Cuando algo deja de funcionar. Para el respeto mutuo, por ejemplo. ¿Cómo Sí, dice? cuando una de las partes deja de funcionar. ¿No? Entonces los valores son importantes para Equilibrar. Para equilibrar esas conductas y ese funcionamiento. Y en el caso de la vida social, ¿a través de qué les parece que los valores, en qué se traducen esos valores para lograr ese equilibrio y esa... en normas, exacto, ¿no? Esos significados comunes, esos valores sostienen normas, leyes, dijo alguien por acá. Sostienen normas. ¿Y las normas qué hacen? Bueno, reglan, guían la conducta de esas partes y las instituciones en las cuales esas partes van a funcionar. Entonces, todo orgánico, superior y exterior, valores y normas. Acá está el licenciado en cohesión social. Si esos valores y esas normas no funcionan, la sociedad se desintegra, ¿no? Se desordena. Por eso es que el orden va a ser lo más importante para estos primeros sociólogos.